Caso. Usted de 23 años de edad ingresa por aceptamos que se trata de 18 20 minutos, temperatura de 29 grados Celsius, defensa respiratoria de 24%. Y también baja de peso, piel fina y diabetes. Preguntas: ¿el paciente tiene fiebre? ¿Qué es fiebre? ¿Cómo están las hormonas tiroideas? ¿Qué diagnóstico plantea? ¿Y qué debemos hacer? Entonces, acá hay un cuadro clínico y les pregunto por la fiebre porque esta paciente no está haciendo fiebre. Fiebre es la disregulación del termostato a nivel del hipotálamo como consecuencia del influjo de interleuquinas, ¿no? Que mayoritariamente se da por infecciones, pero también puede ser por trauma o por neoplasias, pero no por hormonas tiroideas. Esto no se llama fiebre, sino se llama hipertermia, que es diferente. Vamos a ver por qué. La tiroides entonces produce tres hormonas. La principal, la T4, ¿no? La T3 y T4 son importantes para el crecimiento y desarrollo y para el metabolismo de la tiroides. Hay un eje que es el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides. Y de ahí uno puede ir a los órganos, ¿no? La hormona T3 y T4. Hemos dicho que las hormonas tiroideas tienen efectos sobre el crecimiento y desarrollo, sobre todo a nivel del sistema nervioso central. Es decir, favorece el desarrollo del cerebro. Y a nivel del metabolismo, con todo lo que tenga que ver con el aprovechamiento y consumo de energía, ATP, oxígeno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el hipotiroidismo? Hablemos algo de actualidad. 60% de las personas que tienen problemas de tiroides no se diagnostican. Es decir, hay que pensar en la glándula tiroidea siempre que hay un paciente, ¿no? Porque muchas veces estos cuadros de hipotiroidismo, por ejemplo, se atribuyen al envejecimiento. Dicen, ¿sabes? El abuelito ya está lento, está subido de peso, la señora, porque ya está viejita, ¿no? Hay que diagnosticarlo a tiempo, así evitaremos problemas a largo plazo, evitaremos problemas metabólicos, musculares, de fertilidad o embarazo, o enfermedades cardiovasculares. La mayoría de personas con hipotiroidismo son mayores de 60 años, ¿de acuerdo? Y de hecho, vamos a ver que el hipotiroidismo es una forma más fácil de tratar, a diferencia del hipertiroidismo, que también es muy común. Vamos a ver el cuadro clínico del paciente y que si no se trata del hiper, va a generar problemas cardíacos, descalcificación y osteoporosis, infertilidad, dentro de otros problemas, ¿no? Este cuadro puede ser autoinmune, como la enfermedad de Graves básica, ¿no? Y se da por inflamación, por consumo excesivo de hormonas tiroideas o presencia de nódulos, además, ¿no? ¿Qué pasa si no se trata? Complicaciones que pueden afectar de hecho a la vida del paciente. Es una enfermedad crónica. Antecedentes familiares, personales, entre otras enfermedades autoinmunes, nódulos tiroideos. Fármacos que estimulan la tiroides pueden ser asociados, predisponentes a esta glándula que parece una mariposa, ¿no? Que la tenemos en el cuello, y que el conocer cómo es que funciona nos va a hacer entender lo que vamos a hablar hoy día, que es la farmacología de las hormonas tiroides. Muy bien. Entonces, si conocemos esa primera parte general, como le hemos dicho en la introducción, hablemos de cómo se sintetizan las hormonas tiroides. Existen 4 fases: 1, 2, 3. La primera fase, lógicamente, tiene que ver con el ingreso de yodo o el ingreso de yoduro que traen los alimentos hacia la hormona tiroidea, ¿sí? Eso lo hace a través de una bomba que se llama la bomba de yodo. Y ahí de los fármacos más utilizados a ese nivel son los tiocianatos y percloratos. Muy poco usados en la actualidad, casi
y no se usa, pero hay que conocerlos. La etapa 2 y 3 están en relación a la formación o acoplamiento de la hormona tiroidea y a su liberación. Y ahí participa una enzima, otra enzima que se llama peroxidasa. Peroxidasa, ¿no? Y finalmente, en la fase 4, la hormona es liberada. El enlace entre la tiroglobulina y la hormona tiroidea se rompe y este se libera a la sangre a través de la proteasa. ¿Ya? Pues miren, tenemos la bomba de iodo, la peroxidasa y la proteasa. Si entendemos esto, vamos a entender todo el manejo de tanto el hipo y el hipertiroidismo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la TSH es la hormona tirotropina, ¿no? La que estimula la tiroides, ¿sí? Tiroideo estimula. Esta estimula las 4 fases de síntesis de hormonas tiroides. Entonces, de acá podemos derivar en este cuadro, que tienen que aprendérselo de memoria. La etapa 1 es bloqueada por los percloratos y los tiocianatos. La etapa 2 y 3 por las tioureas, como el metimazol y el propiltiouracil, ¿no? Y la etapa 4 bloqueada, o el yodo, mejor dicho, bloquea a otra enzima que es la proteasa. Y dentro del yodo está el yodo elemental o el lugol que han usado en citología. ¿Ya? Entonces, esa es la farmacología que vamos a estudiar. Lógicamente, es para el tratamiento de qué? De tener mucha hormona tiroidea. Y si no tienes hormona tiroidea, ¿cuál es el tratamiento? Darle por hormona tiroidea. ¿No? Más fácil. Entonces, empecemos por el hipotiroidismo. ¿Quién puede decirme qué es hipotiroidismo? ¿Qué es? La falta de Ahora, puede ser un hipotiroidismo primario o terciario. Estos 3 hipotiroidismos, que son de los que más vemos, tienen una prevalencia. De hecho, fíjense, 2% en mujeres adultas en primario y menos del 0.1, 0.2% en hombres. Es más común en mujeres. ¿Ya? Asimismo, existe un hipotiroidismo llamado subclínico, donde tienes la T4 y la T3 normales y una TSH aumentada. Vamos a revisar un poquito más de esto. Ok. De hecho, a nivel mundial la incidencia varía, ¿no? De lugar al lugar, pero algo en común es que hay factores genéticos o exposición prolongada a una dieta baja en yodo. En nuestro país todavía hay zonas, pueblos, que consumen sal sin yodo. Usan la sal de las salinas, la que está en la tierra, sacan de ahí y con eso cocinan. Y eso no tiene yodo. Y eso puede favorecer la no producción de hormona tiroidea. ¿Sí? Mientras más aumente en edad, más riesgo de que aparezca el hipotiroidismo. ¿No? Y la relación es de 4 mujeres por un hombre en promedio. En general, 1 a 3% de la población general puede tener problemas de hipotiroidismo. En cuanto a la etiología, más común por destrucción y autoinmune, incluso más común por destrucción, donde se hace una cirugía, o se usa el yodo 131, o presenta una tiroiditis. El hecho es que disminuye la producción de hormona tiroidea. ¿Y cuál es el cuadro clínico entonces? ¿Qué pasa si una persona no tiene hormona tiroidea? ¿Puedes leerlo? Todo lo que presenta. Escucha. Presenta alopecia, macroglosia, intolerancia al frío, síndrome del túnel del carpo, metrorragias, piel áspera, seca, amarilla, aumento de peso, reflujo aquileo inmentecido, debilidad, espasticidad,
estreñimiento, cardiomegalia, derrame pericárdico, edema palpebral, bradipsia y pérdida de memoria. Bradipsiquia. Bradipsia. ¿Qué es bradipsiquia? El envejecimiento de la memoria. Bueno, ¿qué? El Claro, envejecimiento la persona habla y piensa más lento. Es alopecia. cuando se queda calvito. Se le cae el cabello. Macroglossia. La lengua grande. Entonces imagínense, ¿no? Es una mujer que se ha subido de peso, mayor, 60 años, 50 años, empieza a hablar más ronco, ¿sí? Que se le hinchan las piernas, que la piel está seca, tiene mucho frío, anda muy abrigada, ¿sí? Entonces todas esas características tenemos que asociarlas o pensar, no tendrá hipotiroidismo, ¿sí? Cuidado, porque muchas veces no lo pensamos y la persona está años así, dice, no, la abuelita es así porque ya está viejita. Y no era solo por eso, tenía hipotiroidismo. Entonces, este cuadro nos permite ver el hipotiroidismo primario, que es el más común, donde hay un aumento de TSH y caída de la T3-T4. Central, más arriba, donde la TSH más bien se cae y los valores de T4 y T3 están normales o bajas. Pero existe un subclínico donde la TSH está alta, pero la T3 y T4 normales. Estos pacientes con subclínico significa que no hacen el cuadro que hemos visto, pero tienen las hormonas tiroideas normales con TSH alta. Pueden pasar a ser ya un cuadro clínico. ¿Qué hacemos con ellos? Son especiales. Hay que controlarlos, por lo menos 2 veces al año, 3 veces al año. ¿Ya? No se les trata, según las guías no se debe tratar, pero sí hacerles un control periódico, cada 4 meses por lo menos. Ya, hasta ahí. Si tienes un paciente que no tiene hormona tiroidea, ¿qué le daremos? Levotiroxina. Hormona tiroidea, ¿no? O sea, terapia de reemplazo hormonal, DRH. ¿Y qué vamos a usar? Levotiroxina, que es la T4 y el nombre comercial es el Evotirox. Entonces le damos terapia de reemplazo hormonal con T4, que la más utilizada es la levotiroxina. ¿Qué hace la levotiroxina? Acciones sobre el metabolismo. Y hemos dicho, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el consumo, la ingesta, la asimilación energética, de energía, de ATP, de oxígeno. O sea, en general, esta persona está con su metabolismo lento. Por eso se sube de peso, se estriñe, le da frío, habla lento, ¿sí? Se hincha. Si le doy una tiroidea, ¿qué va a pasar? Ese metabolismo como que va a empezar a acelerarse poco a poco y va a mejorar. Puede aumentar la absorción de glucosa, de gluconeolisis, gluconeogénesis, el catabolismo proteico. Reducen el colesterol porque lo convierten en sales biliares, ¿no? Las hormonas tiroideas. A nivel cardiovascular, aumenta la frecuencia cardíaca, la función cardíaca en general. En el sistema nervioso, el desarrollo y maduración. ¿Sí? Los hipotiroideos tienen el pensamiento y la palabra lenta. ¿No? Si doy hormona tiroidea, va a mejorar. El nivel digestivo, si está con constipación, va a mejorar el peristaltismo intestinal. Inclusive si me voy al otro lado puede generar diarrea. Muy bien. Se absorben por vía oral las hormonas tiroideas, ¿no? Una buena biodisponibilidad. Tienen alta ligazón a proteínas. Por eso es que estos fármacos, idealmente, como son de microgramos, hay que darlos en ayunas, por vía oral y en ayunas. Que si lo das con comida, se pierde, ¿no? Con la comida. Porque son dosis muy chiquitas, ¿no? Y encima se ligan proteínas. Obviamente se da diario. ¿Y por cuánto tiempo le vamos a dar? Para siempre. Forever. De repente algún día se inventará algún medicamento que dure más
una vez al mes, que se libere lentamente la hormona tiroidea. Las dosis van desde los 25 hasta los 175 microgramos por día. Esto tiene que ver con qué? Con la producción diaria que tenemos normal de T4, que es entre 70 microgramos de T4 al día. ¿Ya? Pero ¿cuál es la hormona que más usamos para reponer? Levotiroxina, la T4. ¿Por qué? Porque es más estable, mayor potencia, mayor efectividad. ¿Ya? Frente a T3. ¿Sí? El efecto máximo no es que te tomas la pastilla, ya está corriendo la señora. Dura 2 semanas más o menos en el efecto máximo. ¿Ya? Pero lógicamente se da diario, no le voy a dar cada 14 días. ¿Para qué? Para reponer lo que se perdió, ¿no? Lo que se consumió día a día. El consumo es diario. Esta es la hormona tiroidea, el tirox. Hay un tirox de 10, de 20, de 40, 50, 70, 82.5, muy precisa, 100, 150. Eutirox es el nombre de marca, ahora ya hay muchas levotiroxinas, peces de 150 microgramos, que es la que más se usa, y siempre se dan ayudas, ¿no? Y hemos dicho por qué. ¿Tiene efectos adversos? No es bien utilizada, no, pero puede generar síntomas de hipertiroidismo. ¿Cuál sería la indicación de la levotiroxina? Tratar tu hipotiroidismo. Este tratamiento es permanente. Paciente les lo he preguntado todo, diga, ¿hasta cuándo voy a tomar esto? No tiene su hormona para siempre. ¿Sí? Lógicamente lo hemos dicho, este medicamento es muy sensible. Hay que darla en ayunas. Tú lo das en ayunas y alejada por lo menos 1 hora de otros fármacos, no pasa nada. Pero si lo vas a combinar, no, pues no va a funcionar. ¿Sí? Muy bien. ¿Tienen alguna duda sobre el hipotiroidismo? ¿Alguna duda? El curso es de farmacología, pero hablamos siempre de fisiología, ¿no? Porque si no saben fisiología, fisiopatología, ¿cómo vamos a entender? El único fármaco ahí es la levotiroxina, así que se la tienen que aprender de memoria, ¿no? Todas sus características. ¿Ya? Como todo baja, también puede subir, o todo lo que sube baja de lo mismo, pero si nos vamos para arriba, ya estamos hablando del hipertiroidismo, o también llamada tirotoxicosis, porque hay una toxicidad de la hormona tiroidea. ¿De acuerdo? A diferencia del hipo, este paciente va a tener mucha hormona tiroidea. Entonces, si el otro era lento, ¿este qué va a hacer? Más bien acelerado o acelerado. Entonces, tenemos nuestro famoso eje y vamos a tener mucha producción de T3 y T4. A nivel de los folículos tiroideos se va a generar mayor liberación de hormona tiroidea. Esta liberación de hormona tiroidea va a generar pues todo un tema a nivel periférico, llegando a situaciones groseras como esta, ¿no? Donde el diagnóstico pues es evidente. Pero les pongo esta imagen porque no esperemos ver a un paciente así, ¿no? Porque si esta paciente tiene exoftalos, tiene bocio y tiene 30 años, eso se llama la enfermedad de Graves, pasa. Pero hay que entender mejor las situaciones sutiles y no esperar llegar a situaciones de este tipo. Por ejemplo, vamos a ver primero el cuadro clínico. Un diagnóstico claro es fundamental, pero tienen que sospechar en un cuadro de tirotoxicosis. Entender que dentro de las causas el Graves es 60% de las causas de tirotoxicosis y que un Graves da más a gente joven y un bocio multinodular como causa a gente de tercera edad. Esta enfermedad de Graves no es más que un bocio tóxico difuso
de carácter inmunológico, donde hay antecedentes familiares. De repente le preguntan, oye, ¿y algún familiar? Ah, no, sí, mi tía, la hermana y la mamá también tienen problemas. ¿Sí? Incluso con otras enfermedades autoinmunes, ¿no? Artritis, muchos. Entonces, exoftálmos más bozo, Graves. Joven, con más razón. Pero hay otras causas, ¿no? El bocio multinodular, en personas mayores, el adenoma tóxico, mutaciones del gen del receptor de TSH, es decir, otras causas, pero ya hemos dicho que el 60% es el Graves. Es más común en mujeres. Es más común en mujeres. ¿La tiroides puede ser una causa? Sí. Se inflama la tiroides y ¡pum! Libera hormona tiroides. Pero, a esto quería llegar, ¿qué pasa con el paciente? ¿Puedes leerlo? Sí. ¿Qué sucede? Alopecia, nerviosismo, agitación, bocio, enfermedad de Graves, hipertensión arterial sistólica, temblor, metrorragia, impotencia, infertilidad, reflejos exaltados, disminución de peso, mixedema pretibial, osteoporosis, debilidad, miopatía, diarrea, piel cálida, húmeda, taquicardia, pulso vivo, arritmias supraventriculares, intolerancia al calor, exoftalmos, enfermedad de Graves. Todo lo contrario, ¿no? Esta paciente maligna, imagínense, es una mujer joven, delgada, temblorosa, diaforética, taquicárdica, con la piel caliente, pero no es fiebre, ya hemos dicho por qué. Pero no siempre la voy a ver así. Por ejemplo, si una mujer joven que tiene taquicardia y no hay una causa clara, inmediata, piensen en hipertiroidismo. ¿Sí? Una mujer, lo que he visto con frecuencia, un varón, que no es común, ¿eh? Viene y me dice, doctor, he ido ya a 3 médicos y me han dicho que tengo parásitos, que tome vitaminas. ¿Por qué? Porque me he bajado de peso, me dice. Yo trabajo en la mini y me he bajado de peso y la mano le temblaba. Y hablaba así rápido y se paraba, se sentaba. Cuando lo voy a examinar, caliente su mano. Es con fiebre. No, que no sé qué me pasa. Pulso, 120, 130. ¿Qué tiene que sospechar? Hipertiroidismo. Y él iba por las diarreas, ¿no? Tenía diarreas, le decía que tenía parasitosis. Le dio hormonas tiroideas, diagnóstico. Entonces, siempre piensen en la tiroides. Nunca se olviden. La subestimamos a la tiroides. Yo recuerdo mucho una mujer, vino por emergencia. El residente la estaba atendiendo y el residente me dice, ahora viene una paciente que está séptica, me dice. Pero yo llamé a la UCI. O sea, ya no la vi porque estábamos con otros pacientes y viene la UCI y la UCI se lo lleva a la UCI con diagnóstico de shock séptico. Y no era que shock séptico. Pensaron que tenía fiebre, taquicardia, baja de peso. Y la metieron a la UCI. Era una crisis tiroidea. Hasta el otro día no se dieron cuenta. Entonces, por favor, siempre piensen en la tiroides, en sus diagnósticos. ¿Ya? Porque esta nos va a acelerar el metabolismo. O nos va a enlentecer si no hay hormona tiroides. ¿Está ahí? ¿Está claro? Está claro. Entonces, ¿cómo diagnosticamos este problema? ¿Qué pedimos? Un perfil tiroideo. ¿Qué consiste el perfil tiroideo? T3, T4 y TSH. De pronto viene así, la TSH baja y la T3 y T4 altas. Diagnóstico, ¿no? Hipertiroidismo. Es el hipertiroidismo primario. Pero si les viene la TSH alta y la T3, T4 también altas, ese es un hipertiroidismo secundario o terciario. O sea, lo más arriba, de la hipófisis o del hipotálamo. ¿No? Por lo tanto, ¿cuál es el perfil que se suele ver en esta enfermedad? Aumento del T4 y supresión del TSH. ¿Sí? Y en el hipotiroidismo, al revés, ¿no? Eso es tirotoxicos.
Tratamiento. ¿Qué es lo que más le molesta a esta persona que viene a emergencia? Dice, doctor, bájeme la T4. No. ¿Viene con qué? Con síntomas como consecuencia del hipermetabolismo. O sea, está con mucha liberación de hormonas o sustancias del sistema simpático, adrenalina, dopamina, serotonina, porque está activo, ¿no? Su metabolismo está acelerado. Entonces lo que hay que hacer es que bloquear por el sistema simpático. ¿Y cómo lo bloqueamos? Con beta bloqueadores. ¿Se acuerdan de los beta bloqueadores? Y ahí tenemos los betabloqueantes como el propranolol, ¿no? El más importante. De tal manera que cuando yo veo a un paciente así, tengo que calmarlo, ¿no? Pregunta de examen: ¿los betabloqueadores como el propranolol bajan la hormona tiroidea? No. Son sintomáticos, pero son de primera línea, no hay que usarlos. Es increíble cómo le das un propranolol cada 8 horas de 40 miligramos y el paciente se siente más tranquilo. Lógicamente voy a empezar también antitiroideos, ¿no? Como el metimazol, el propiltiroxilo, que son las tioureas, ¿sí? Entonces, yo tengo las tioureas, como el metimazol y el propiltiroxilo, y el yodo. ¿Dónde actuaban las tioureas? En la fase 2 y 3. ¿Actuando sobre qué enzima? La peroxidasa, la inhibe, ¿no? Lo que genera que no se libere, ni se acople ni se libere. Y el yoduro, ¿dónde actúa? La fase 4. Inhibiendo qué enzima? La proteasa, no se olvide. Y los tiocianatos y percloratos, que no los vamos a estudiar porque ustedes no van a leer. ¿Cómo se usan? En la fase 1. ¿Actuando sobre quién? Sobre la bomba de yoduro. Es toda la farmacología. Pero para llegar a eso es mejor entender desde la enfermedad, ¿no? Porque si solo estudiamos la medicina, no van a entender. ¿De acuerdo? ¿Están entendiendo? Más o menos. Entonces, las teorías. ¿Qué teorías vamos a ver? Dos, ¿no? ¿Cuál es el metimazol? No es metamizol, sino metimazol. El metimazol y el propiltiroxilo. ¿Ya? Son drogas sintéticas, bloquean la síntesis de hormonas tiroideas por inhibir a la peroxidación. Son fármacos antitiroideos. ¿Qué hacen? Actúan en la etapa 2 y en la etapa 3. ¿Sí? Impide, por lo tanto, el acoplamiento y la liberación de la hormona tiroidea. ¿Qué acciones farmacológicas tienen? Evidentemente, si es que un paciente no presenta o no tiene hormona tiroidea, va a tener alteraciones en el metabolismo, en el crecimiento y en el desarrollo, ¿cierto? Si tiene mucha hormona tiroidea, también va a estar todo acelerado. Y el manejo va a ser bloquear el peso de hormona tiroidea. ¿Sí? Como que apagar un poco el incendio. Y eso pasa por disminuir el metabolismo, el consumo de oxígeno, de la frecuencia cardíaca, reducir el yoduro ligado a proteínas mediante los fármacos llamados tioureas, o también llamados antitiroideos. Uno de ellos es el metimazol. ¿Ya? El otro es el propiltiroxilo. Propiltiroxilo se diseñó para darle a gestantes en el primer trimestre, porque no es tóxico. En cambio, metimazol es hepatotóxico, puede producir neutropenia, o sea, disminuye los leucocitos. Es decir, hay muchos problemas. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando tú ves un
un paciente con hipertiroidismo, cuando vean, no piensen que le voy a dar toda la vida esto, porque es tóxico. Tengo que ya ir pensando qué hacer con ese paciente para que el manejo sea definitivo. ¿Qué hay que hacer? Pasarlo a hipo, porque es más fácil tratar, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Le sacamos la tiroides o la quemamos la tiroides con yodo radioactivo, ¿no? Porque va a ser más fácil que tomar una pastilla de reemplazo, ¿no? A estar tomando medicinas tóxicas que puedan traerte problemas y hay que estar controlando el perfil hepático y renal, etcétera, etcétera. Entonces, estos fármacos se absorben bien vía oral, pero tienen un metabolismo hepático alto. Cuidado, pueden producir hepatitis colestásica y granulocitosis. ¿Sí? ¿Para qué se indican? Hipertiroidismo y tormenta nerviosa. Sin embargo, hemos dicho que el tratamiento, ya debemos pensar, va a ser temporal. No puedes tener un paciente 3 años tomando metimazol, ¿no? Algo falló ahí. Ya el paciente en meses debería estar convertido a hipotiroidismo. ¿Ya? A hipotiroidismo. El yodo. El yodo se puede usar de dos maneras. El que más usamos es el Lugol. Ustedes conocen el Lugol, lo han hecho en citología, ¿se acuerdan? Para teñir las células. Tiene 5% de yodo elemental, 10% de yodo de potasio, 85% de agua. Apréndanse la composición. ¿Y dónde actúa el yodo, el Lugol? En la fase 4. ¿Qué hace? Inhibe la Inhibe la proteasa. Entonces no se liberan las hormonas tiroideas. ¿De acuerdo? No se liberan. ¿Qué hace el tiocianato y perclorato? Compiten con el yoduro en la fase 1. ¿Sí? Compiten con el yoduro en la fase 1. Es decir, en la incorporación de yodo. Entonces, en la primera fase, puedo usar también tiocianatos y percloratos. Incluso el litio puede ser usado también como tratamiento. Pero por ejemplo, de estos fármacos que eran muy tóxicos. El litio para tratar hipertiroidismo. Por lo tanto, se prefiere a la fecha, ya casi no se usan prácticamente tiocianatos, percloratos y litio. Se prefiere antitiroideos de segunda, tercera, hasta la fase 4. ¿Ya? ¿Está claro hasta ahí? Este yoduro, se usa como tratamiento preoperatorio para la resección de la glándula. Disminuir el tamaño, ¿no? Para que no sacarle tremenda cosa, sino de repente más chiquita. Frena la TSH, impide que se libere el hormona tiroidea. ¿Ya? Se inhibe la proteasa. Muy utilizado en tormenta tiroidea, el Lugol. Se prepara en gotitas para administrar al paciente en gotas. Se absorbe bien en el aparato digestivo, en realidad es un fármaco muy noble, ¿no? Y fácil de conseguir, barato, ¿no? No se da solo, se le asocia a los antitiroideos, ¿no? A las tioúricas principalmente. Puede generar acné si se da en dosis altas, inflamación de las mucosas, crecimiento de las glándulas, depresión mental. Su indicación en tormenta o en manejo preoperatorio antes de la cirugía. Siempre hay que preguntar la alergia al yodo. Si es alérgico al yodo, no le va a dar el yodo, si no, imagínense que haga una alergia, ¿no? Nos ganamos otro problema, ¿no? Si no hago cirugía, que probablemente sea la elección en algunos pacientes, puedo también usar yodo radioactivo. El que más se usa es el yodo 131. ¿A
a través de la radiación gamma, que es la que destruye las células tiroideas. Es también entonces un tratamiento, junto con la cirugía, es un tratamiento definitivo. ¿Ya? Para que el paciente se vuelva hipotiroideo y ya lo tratamos de por vida con hormona tiroidea. ¿Ya? Cuando le damos yodo radioactivo a un paciente, el yodo 131 es una cosa, el paciente tiene que hospitalizarse, incluso estar en una habitación solo, no puede tener contacto con personas, inclusive hasta 2 meses, porque puede transmitir esa radiación a otra persona. Imagínense a un niño, ¿no? Es un poco sublimitante. Muchos pacientes dicen, no, que lo que me saquen la glándula. Pero sacar la glándula no es que le hacen un corte y la sacan. Acuérdense que además en la tiroides están las paratiroides, que producen ¿qué? Calcitonina. Pasa por ahí un nervio que se llama recurrente laríngeo y está descrito en las mejores manos de cirujano de cabeza y cuello, que es el que opera esto. Complicaciones. Se llevan los paratiroides, se llevan la recurrente laríngeo. ¿Cuál es el problema? Si se lleva la paratiroides, pucha, hipocalcemia. Tiene que tomar calcio siempre. Si se lleva el recurrente laríngeo, no va a funcionar, no se va a cerrar bien la glotis, la epiglotis. El paciente se atora, se vuelve ronco, disfónico. He visto varios pacientes así, se arrepienten, ¿no? Pero de repente en ellos hubiese sido mejor el yodo radioactivo. Entonces no es que no quiero, ya he hecho pena. Cuando les explicas eso, de repente dicen, pucha, lo mejor el yodo radioactivo. ¿Se dan cuenta? Entonces, como todo en medicina ahora, hay que individualizar la terapia. O sea, lo que le hace bien a uno no le hace bien al otro, y viceversa, ¿no? Hay que ver los pros, los contras y ver el mejor manejo. ¿De acuerdo? De hecho, el propranolol, ya lo hemos dicho, por ser beta bloqueador, es muy útil para disminuir los signos y síntomas de hipertensión. Los corticoides pueden usarse también en situaciones de tirotoxicosis o tormenta. Por lo tanto, no vamos a esperar que una persona llegue a este punto. Ella también, pues, ¿qué hacer acá? Cirugía. Pero sí hemos visto casos así. La verdad que no tan grande. Pero ya también el hijo es muy grosero todo, ¿no? ¿Cómo llegó a ese estado? Pero sí se dan situaciones, ¿no? Así extremas, ¿no? Muy bien. ¿Puedes leer la pregunta? ¿Cuál de los siguientes fenómenos describe más adecuadamente el efecto del promitiluracilo sobre la producción de hormona tiroides? Entonces, el promitiluracilo, ¿qué es? Es una tiouria. ¿Dónde actúa? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Es de lípico. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? A ver, bloquea la liberación de hormona liberadora de tirotropina, inhibe la captura de yodo, no, esa era otra, ¿no? ¿Cuál era esa? La fase 1. Evita la liberación de hormona tiroides a partir de la tiroglobulina, no, es la fase 4, es el yodo. Bloquea la liberación de hormona en la glándula tiroides, bloquea. ¿Cuál es? Bloquea la iodación y el acoplamiento de la tirosina en tiroglobulina para formar. ¿Sí? Sobre la peroxidasa. ¿Puedes leer? ¿Lees desde ahí? ¿Atrás? Ustedes, cualquiera. No se lee. ¿Y por qué se sientan ahí? Lee.
¿Por qué? Porque si tiene mucha hormona tiroidea, ¿cómo le vas a dar más hormona tiroidea? En cambio las demás sí, ¿no? Cirugía, yogur, propiliracilo, ¿qué más? ¿Sí? Estas dos. Excepto, dice. ¿Ya? Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Han visto alguna vez un paciente hipertiroideo o hipotiroideo? Sí, sí, ¿no? Si no, busquen. Sí. Pero ahí lo que veía en los pacientes que no la tos, se les da levotiroxina muy bien. Sí. Hay levotiroxina intravenosa, no disponemos nosotros, pero en el hospital del niño se tiene. Hay un cuadro que es el cretinismo. Es el recién nacido que nace sin hormona tiroidea. Si no se le pone hormona tiroidea, está condenado a tener un desarrollo cerebral nulo, ¿no? Probablemente ya lo tenga, eso viene desde que era petito, ¿no? Pero por lo menos, usando si se detecta a tiempo, si cae en manos de un neonatólogo que se dé cuenta, se puede revertir eso y puede desarrollar el cerebro. Acuérdense que el cerebro se desarrolla hasta los primeros años, ¿no? No necesariamente es al nacimiento, nada más, ¿no? O sea, todavía tiene alguna posibilidad. ¿Ya? ¿Y qué pasa en una gestante con hipertiroidismo? Una gestante con tormenta tiroidea. O sea, la paciente es hipertiroidea y se embaraza. Y el embarazo, todo lo altera. Enfermedades autoinmunes, tenía Graves. Y de pronto se embaraza. De hecho, llega a emergencia embarazada con tormenta tiroidea. ¿Qué hacemos? Tiamazol es tóxico. Metimazol, ¿no? Propiltiuracil. No hay propiltiuracil en el Perú, pero se trae de Chile. Ahora es fácil, de Arica. En Chile hay. En el Minsa, propiltiuracil. En Chile es Minsal. Pero muchos países traen desde ahí el propiltiuracil de Arica, de cerca. Y si no hay, podemos usar metimazol, pero a dosis muy chiquitas. Lo más bajito que se puede. Usamos Lugol para bloquear la fase 4, ¿no? El Lugol, el yodo. ¿Ya? Es un tema, ¿no? Una embarazada o una mujer hipertiroidea que se embarace. Lo ideal es que se planifique para que esté bien estable, lo posible. No es tan sencillo. ¿Preguntas? ¿Nada?